Estamos viendo todo esto en estos debates, porque fuimos excluidos activamente. Mucha gente que tenía experiencia, por ejemplo yo, que había trabajado hace 25 años en biología molecular, la introducción de los primeros cruzamientos de los Estados Unidos, la liberación de transgénicos en cultivo. Y me conoce bien y estratégicamente me habla. No sé por qué. La gobernanza científica persigue el consenso público, pero obviando las poblaciones contrarias. Y el estatus epistemológico del público está en cuestión. ¿Okay? Porque ¿qué sabe el público si dicen que no tenemos conocimientos? ¿Y quiénes somos? Incluyendo cuando el público tiene científicos, etc. Y hay una crisis, yo diría, de participación que está pasando. Pero para terminar, quiero mencionar que sí hay preocupaciones sobre las agentes que estamos poniendo, pero hay temas morales sobre el tema de contaminación biológica y ecológica, de ecosistemas sin control, que no podemos parar, y hay un tema fundamental político que está pasando justo sobre el tema de qué significa público, qué es privado, de poner bienes públicos como los recursos energéticos en manos del gobierno, en manos de industrias privadas, y yo diría en el tema democrático y justo el tema democrático. Creo que la ciencia está tomando cada día más los espacios públicos y el gobierno. No solo aquí, pero en otros lados. Pero ¿por qué la gente tiene ceguera en el Asia? Porque los sistemas tradicionales diversificados fueron transformados en monocultivos. Si tú comes solo arroz, más que arroz, por supuesto que tener deficiencia no solo de vitamina A, sino de muchas otras cosas. Y resulta que muchas de las malezas o plantas que... Porque muchos campesinos, me imagino ustedes también, no tienen el concepto de la maleza, ¿no? Por ejemplo, en México le llaman las quelites. Son plantas silvestres que tienen muchos usos, que están dentro de la milpa, ¿cierto? Que son medicinales, que son para alimentar animales, que son para alimentar personas. Esas plantas que fueron eliminadas por los herbicidas, la producción verde en esos arrozales, tenían 444 miligramos por gramo de beta-caroteno, mientras que el arroz verde tiene 3 miligramos. O sea, hay que comerse 2 kilos de ese arroz para igualar lo que me daba una hojita de un quelite que fue eliminado por los herbicidas. Más encima, ese arroz, se llama dorado, no es blanco. Traten ustedes de darle a los norteamericanos papas fritas azules de McDonald's. O sea, ahí hay una relación cultural importante y la gente rechaza el color de ese arroz. Bueno, entonces, próxima. El cultivo transgénico dominante es la soya transgénica Roundup, que lo que hace es que condena a los agricultores a monocultivo y al Roundup. Y a una escala de, en Argentina, por ejemplo, salieron 60.000 agricultores del negocio, porque no tenían las 500 hectáreas necesarias para adoptar la tecnología, sobre todo las maquinarias, que son para preparar la tierra, las sembradoras y las cosechadoras. Y en Estados Unidos salen 119 al día del negocio, porque el negocio es por get big or get out, hace de grande o sale del negocio. ¿Por qué? Porque los grandes son los subsidiados. Bueno, estos sistemas tienen una serie de problemas. Por un lado, son el punto de entrada de los sistemas que se llaman la labranza misma, ¿no? La agricultura de la conservación, que puede que conserve el suelo físico, pero no conserva nada más, ni siquiera conserva agricultores. Aquí ustedes ven cómo entra, cómo es el sistema. Ustedes entran con el maíz o con el trigo, después entran con el glifosato, lo aplican las veces que quieran, porque ya la soya transgénica es resistente al glifosato. Entonces, en Argentina, ustedes ven, por ejemplo, la cantidad de glifosato que se empieza a aplicar, millones de litros, que se están aplicando cada vez más porque se está expandiendo más incluso el área de la soya transgénica en ese país. Y los otros herbicidas empiezan a desaparecer. O sea, se empieza a crear como una especie de monopolio del herbicida. Ahora, ¿por qué es problemático esto? Bueno, esto cualquier estudiante de ecología lo podría decir. El problema principal es el desarrollo de la resistencia. Hay 21 especies de malezas resistentes al Roundup. Esas malezas no se pueden eliminar con el Roundup. Ahí hay que entrar con otro herbicida, el 2,4-D, que fue desplazado por el Roundup. Y se va creando entonces el espiral de los pesticidas. Pero el principal problema no es la maleza, sino la soya misma. Porque la soya
que se cosechó con las máquinas el año pasado, cae mucha en el suelo. Y señor decano, ¿cuál es la definición de una maleza? De acuerdo a la Facultad de Economía convencional. Planta, fuera de lugar. ¿Se acuerdan? Me acuerdo que yo eso. Ahí, esa soya está fuera de lugar, por lo tanto una maleza. Yo no la puedo estar interfiriendo con las prácticas culturales. No se puede eliminar con Roundup. Hay que eliminarla con el 2,4-D o alguna otra herbicida de hoja ancha, ¿no? Entonces se crea el espiral de la y mientras se empiezan a aplicar estos productos, especialmente el Roundup próximo, empiezan a haber efectos muy importantes en la biología del suelo. Por ejemplo, el Roundup es una especie de antibiótico en el suelo. Hay muchas referencias científicas que están demostrando que reduce poblaciones microbianas importantes en el suelo, que reduce poblaciones de earthworms, ¿cómo se dice? De lombrices, próximo. También tiene impacto próximo sobre anfibios, porque el Roundup, y que todas las drogas hay que probarlas primero en las ratas y después en los humanos, ¿cierto? Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo cuáles son los protocolos. Entonces, démosle a alimentar a la gente el PT y veamos cuál es el problema. ¿Usted le da a sus hijos PT? No le dan. Ellos comen orgánico, créanme. Bueno, próximo. Entonces, no quiero alargarme porque ya pasaron los 20 minutos sobre la alternativa, porque la agroecología, ya he hablado bastante sobre eso, voy a hablar sobre eso mañana. Pero yo quisiera solamente terminar con la siguiente reflexión. ¿Por qué se quieren liberar transgénicos en Ecuador? O sea, ya más allá del debate científico, porque este debate científico, así como yo les traigo estos datos, la gente que es pro-transgénica, que generalmente está financiada por las industrias, por ejemplo, mi universidad, Universidad de California, Universidad de California Berkeley, una universidad eminentemente pública, con historia muy respetada, en este momento tiene una grant de la British Petroleum de $500 millones para desarrollar biocombustibles transgénicos. Esos investigadores que están haciendo investigación, ¿ustedes creen que son absolutamente objetivos? Están influenciados, la agenda de investigación ha sido influenciada, ha sido cambiada, ha sido penetrada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que yo saco estos datos y ellos sacan otros datos. Entonces, ahora queda ustedes lo que ustedes tienen que creer a él. ¿Me creen a él o me creen a mí? Entonces, el debate realmente no es de científico, porque ellos tienen sus datos, nosotros tenemos nuestros datos. La diferencia, sin embargo, es que el 95% del presupuesto de las universidades y de los líneas va para promover los transgénicos y no para investigar los impactos. Entonces, si tú cuentas con el 5% del presupuesto para hacer investigación sobre impacto, solamente conoces so much. Entonces, cuando el presidente pide, yo quiero datos, bueno, ponga plata para investigar los impactos. Y esperes los 5 años necesarios para investigar los impactos en la salud y los impactos en el ecosistema, y después haga las decisiones. ¿Cómo nosotros le vamos a exigir? Lo mismo le exigen a la agroecología. Oye, pero la agroecología es tan productiva como la convencional. Es productiva como la convencional, pero resulta que el 90% del presupuesto, me imagino de su universidad también, decano, ha ido para la agricultura convencional. ¿Qué tal si nos dan el 90% a nosotros para hacer la investigación agroecológica? ¿Dónde estaríamos? Sería diferente la historia. Entonces no le exijamos a la ciencia cuando la ciencia no está siendo financiada, sino que está financiando a la otra ciencia, ¿no? La ciencia que promueve eso. ¿Sí? Y los pocos investigadores, y tengo un colega mío en Berkeley, un colega mexicano que se llama Ignacio Chapela, que él fue crucificado cuando sacó los resultados. Él hizo una pregunta muy inocente. Él dijo, fue a México y muestreó si acaso había contaminación genética con transgénicos en las variedades criollas. Y su conclusión fue sí. Y lo publicó en Nature, que es uno de los journals científicos más respetados, ¿no? Pasó por todo el requerimiento del arbitraje y todo, y se publicó. Y después lo condenan. Y porque esa investigación fue mala. Bueno, pongámonos de acuerdo, ¿cuál es el protocolo? Hay un arbitraje. Si el arbitraje acepta el paper es porque es de alta calidad, sobre todo en revistas como esa, y si es publicado, entonces ya se acepta que es contribución a la ciencia. Entonces, ¿por qué ese papel es mala ciencia que fue aceptado y estos que promueven no es mala ciencia? Pongámonos de acuerdo, entonces, cuáles son los protocolos, ¿no? Y yo creo que por ahí va la cosa. Tenemos que nosotros, de alguna manera, lograr, por un lado, la información científica correcta e independiente, pero
más importante es promover las alternativas, porque sí existen las alternativas. Nosotros no necesitamos transgénicos en América Latina para solucionar los problemas del hambre. Si ese es el problema del hambre, la pobreza, la marginación de los campesinos, los transgénicos no son la respuesta. La respuesta es la agroecología como tal. La productividad de las semillas transgénicas. La semilla transgénica es una semilla muerta. No tiene embrión y no, solo sirve para sembrarla una vez. Pero no se puede obtener semillas para una próxima ocasión cuando se quiera producir. Lo que el compañero preguntaba acerca de qué estábamos haciendo las organizaciones para detener o frenar un poco la expansión de los monocultivos. Bueno, les comento que en algunas provincias donde se están implantando estos monocultivos, los modelos productivos de los gobiernos provinciales están enfocados a apoyar. Pero como organizaciones hemos ido a las comunidades a sensibilizar y ver detrás de estas propuestas qué es lo que hay. Entonces, a lo mejor no tenemos el dinero, como yo les dije, para poder hacer talleres grandes para sensibilizar a las organizaciones, pero sí hemos ido y hemos comentado de lo que el sembrar los monocultivos va a hacer va a sacar a los campesinos de sus tierras, van a degradar los suelos y hacer la contaminación del medio ambiente. Nosotros desde el Estado no percibimos ningún tipo de ayuda para hacer agroecología y tampoco para decir a los consumidores que tienen que ser más responsables en lo que consumen. Pero si bien es cierto también que hemos ido como de puerta en puerta comunicando esta propuesta y la onda de la gente que cree en la propuesta de la agroecología, de un consumo sano y de hacer realmente soberanía alimentaria. Y bueno, y también debemos ir pensando que no debemos ser solo soberanía alimentaria, soberanía del vestido, soberanía de la vivienda, soberanía de la salud. Y para terminar, si todos nos sensibilizamos ante este tema, no necesitamos que nos den grandes propagandas ni cuñas en la radio, en la televisión y hablar a cada rato, sino ir sensibilizando a nuestras familias, que por ahí empieza, a nuestra comunidad. Si el trabajo no es solo de los grupos agroecológicos, sino de todas las personas conscientes de que el planeta, de que la madre tierra se está acabando, que es un recurso no renovable, que cada día debemos ir pensando en el futuro de nuestros hijos. No se trata del ahora, sino del mañana, con el impacto de ayer, con lo que estamos haciendo hoy, que es lo que vamos a cosechar a futuro.